El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo les dijo el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Quién sabe de dónde viene la palabra filosofía? Filo quiere decir amar y sofía pensamiento. Fíjense que cada persona tiene un sistema de pensamiento, tiene un condicionamiento mental. Por eso cuando nos convertimos, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de la manera de pensar. Porque tal como piensa el hombre, eso es él. O sea que lo que la persona tiene en su subconsciente, ese sos vos. Cuando nacemos somos como este papel en blanco. Un bebé es como un papel en blanco, donde nosotros los padres comenzamos a escribir normas, leyes, principios, ordenanzas, y el muchacho comienza a funcionar conforme a todo lo que nosotros vamos escribiendo en su mente, que es un papel en blanco. Por eso cuando venimos a la fe, necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar, porque nuestro condicionamiento mental ya está saturado de muchas cosas. Y conforme a lo que nosotros tengamos en la mente, así vamos a actuar. Así vamos a vivir. Así vamos a pensar. Así vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya ha sido escrito en nuestro subconsciente una serie de normas y detalles con las cuales nosotros vamos a regir nuestra vida. Entonces, la rebelión de un hombre se manifiesta a través de tres aspectos. Se manifiesta en las palabras, se manifiesta en el razonamiento y se manifiesta en los pensamientos. A menos que nos rindamos completamente a Dios en estas áreas, hay pocas esperanzas de liberación de la rebelión. Vamos a ver primero las palabras. Ya leímos ahí en Mateo capítulo 12, verso 36 al 37, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo les digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué vas a ser justificado por tus palabras y vas a ser condenado por tus palabras? ¿Por qué? Porque vamos a actuar de acuerdo a lo que tenemos adentro, en nuestro subconsciente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 y verso 12. Y mayormente, decía el apóstol Pedro, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Verso 12.
Pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales, nacidos ¿para qué? Para presa y para destrucción. Y perecerán en su propia perdición. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie los engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Judas 8 al 10 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anden entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Entonces, ¿de dónde viene la rebeldía? Del corazón. El hombre que es rebelde del corazón, de su propio corazón, hablará palabras rebeldes. Y los síntomas de un rebelde, de los que desprecian la autoridad, se manifiesta hablando mal de su prójimo, hablando mal de la autoridad. Esto quiere decir que nunca jamás han tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Porque decía el apóstol Santiago que la lengua es difícil de domar. Y la rebelión pronto se ve, se expresa precisamente por medio de la lengua. Puede que esté de acuerdo con su autoridad en su presencia, puede que luego murmure a su espalda, puede que guarde silencio frente a su autoridad o superior y luego hable en alta voz a sus espaldas. No es difícil usar la boca para la rebelión, porque el apóstol Santiago dijo que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, dice. Con ella, con la lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos al hombre. Sin acordarnos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca, decía Santiago, procede bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente o fuente alguna puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Así que quien es entendido, quien es sabio y entendido entre ustedes, ese muestre entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La gente del mundo es rebelde, solamente sirve de labios, solamente se somete aparentemente. La iglesia debería ser diferente. En ella debe haber obediencia de corazón. Se sabe fácilmente si hay o no esta clase de obediencia en una persona por las palabras que salen de su boca. Y cada vez que hablamos abiertamente mal contra otro, sea cristiano o no, estamos perdiendo poder. Y la pérdida de poder es mayor cuando la desobediencia se expresa con palabras que cuando permanece silenciosamente en el corazón. Las palabras son una fotografía de nuestros propios corazones. Porque como eres en tu corazón, así vas a ver y así vas a juzgar al mundo externo, al mundo entero. Si hablamos palabras rebeldes sin remordimiento alguno, quiere decir que sin duda nunca tuvimos un encuentro con Dios o ya ni siquiera vive en nosotros. Es más fácil decir palabras rebeldes que realizar actos de rebeldía.
Vamos a ver algunos ejemplos de palabras rebeldes. En Génesis capítulo 2, verso 16, dice la Escritura que Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia que está, la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Eva adulteró, añadió descuidadamente a la palabra de Dios, y cuando contestó a la serpiente le dijo: del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Está usando las palabras, parecen las mismas, pero no son las mismas palabras. La Escritura registra también cómo Can tenía un corazón rebelde y divulgó la falta de su padre. Cuando Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, se pegó una borrachera y estaba desnudo, dice, en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y la comentó a sus hermanos. Entonces los hermanos Sem y Jafet vinieron, tomaron una ropa, se la pusieron sobre sus hombros y comenzaron a caminar hacia atrás para no mirar la desnudez de su padre. Pero el corazón de Can, escúchelo bien, en el corazón de Can había rebeldía. Porque la persona que divulga las fallas de sus padres tiene una rebeldía en su corazón. Aarón y María también desmerecieron a Moisés. María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, hermanos mayores de él, hablaron contra Moisés a causa de que él se consiguió una mujer cusita, una mujer etíope, una negra. Y ellos comenzaron a hablar, pero no solamente estaban hablando acerca de la mujer cusita, estaban hablando en contra del liderazgo de Moisés. Y ellos comenzaron a decir: ¿no ha hablado Dios también con nosotros? Si Dios habla también con nosotros. Y lo oyó, dice la Escritura, Jehová. Y Moisés ni siquiera se defendió, porque dice la Escritura que era el hombre más manso y humilde de todos los que habían sobre la tierra. Pero Dios lo escuchó la rebeldía, escuchó la acusación y sabía lo que había en el corazón de los hermanos de Moisés. Y por eso Dios se enojó y le dijo: vengan los tres al tabernáculo de reunión. Ellos pensaron que en el tabernáculo Dios iba a decir: sí, tiene razón, no debiste escogerte a esta muchacha para tu mujer. Ellos estaban pensando todavía que Dios les iba a dar la razón. Pero más adelante vamos a ver lo que pasó. Después habla de otro tipo de rebelión, cuando Coré, Abirán, se juntaron y llevaron 250 líderes a levantarse contra Aarón. Lo censuraron públicamente, censuraron a Moisés. Está en Números capítulo 16, del verso 1 al 3. Coré, dice, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Datán era el otro, Abirán era el otro. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Todos eran líderes, todos eran parte del liderazgo. Príncipes, dice, de la congregación, autoridades dentro de la congregación, de los del consejo, dice la Escritura, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos somos santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación? ¿Con qué derecho ustedes se hacen las autoridades aquí en la congregación? Cuando Moisés oyó esto,
Dice la Escritura que se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciéndole: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo. Y Él va a hacer que se acerque a Él el que Él eligiere y el que Él hubiera escogido. Dios está censurando aquí enérgicamente en esta historia a los rebeldes, porque el pecado es más grave. El pecado es tan grave que aquí el Señor en 2 de Pedro 2:12 le dice: pero estos, hablando cosas que no entienden, son como animales, le dijo, irracionales. Estos son nacidos para presa y destrucción y van a perecer por su propia perdición. Ahora vamos con la razón. Romanos capítulo 9, versos 11 y 12. No habían aún nacido, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés le había dicho: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero dirás: ¿por qué pues inculpa entonces? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Estamos viendo aquí algo que nosotros tenemos que entender. La difamación procede de la razón. Si no conoces la autoridad, siempre vas a hablar palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en la razón. ¿Can tenía razones para difamar a su padre? ¿O acaso los hijos son ciegos y no ven los errores de los padres? Tenía razón, pero no debía hacerlo. Hay algo que nosotros tenemos que notar aquí y es importante. La rebelión comienza con las palabras. Y en segundo lugar, ¿con qué dijimos? Con el razonamiento. Ahora, el que se somete a la autoridad y vive en autoridad, no razona. Y uno dice: pero yo no soy un idiota, yo puedo razonar, yo puedo pensar. Pero seguir a Cristo exige la liberación de la razón, sacar los ojos de la razón. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿La razón o la autoridad? Moisés jamás se sacó los ojos y sin embargo
actuó como si fuera ciego, vivía por encima de la razón. Cuando seamos iluminados por el Señor, vamos a ser cegados por su luz y entonces nuestra razón será desechada. Pablo quedó ciego con la gran luz que lo iluminó en el camino a Damasco. Y desde entonces ya no se fió en su propia razón, en su propio razonamiento. Lo que él dijo inmediatamente que se encontró con la autoridad fue: ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor Jesús, toda su vida terrenal, vivió en todo sentido por encima de la razón. Él dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que el Padre me dice, eso hago. Lo que el Padre me dice, eso digo. Ahora, ¿qué razón tendría Jesús para experimentar la deshonra, los azotes, la crucifixión? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Él se sometió a la autoridad de su Padre. No argumentó, no preguntó, solamente obedeció. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y el tercero es los pensamientos. Y ahí viene la clave. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6. Dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si vos me decís lo que pensás, entonces yo te puedo decir cómo está tu alma. El hombre manifiesta su rebelión no solo en la palabra y la razón, sino también en el pensamiento. Las palabras rebeldes provienen del razonamiento rebelde y el razonamiento a su vez se origina en el pensamiento. Por eso el pensamiento es el actor dominante de la rebelión. Pablo indica que debemos destruir argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, su palabra. Entonces la razón manifestada exteriormente se convierte en palabras. Pero cuando los razonamientos se ocultan adentro, están sitiando, están rodeando, están encerrando el pensamiento y los dejan incapacitados para obedecer. Por eso es que Génesis 3 y 2 de Corintios 10 muestran a Satanás, en primer lugar, cómo discutía con Eva. Y ella, al ver que el árbol era bueno para comer, respondió con un argumento. Porque el hombre manifiesta su rebelión no solamente en las palabras y la razón, sino también en el pensamiento. Las palabras rebeldes provienen del razonamiento rebelde y el razonamiento rebelde a su vez se origina en el pensamiento. Por eso el pensamiento es el actor, es el representante dominante de la rebelión. Cuando Eva vio el árbol bueno para comer, respondió con un argumento. No escuchó ya a Dios. ¿Por qué? Porque tenía sus razones. Hizo prevalecer la razón, el pensamiento del hombre, y cayó en una trampa. La razón y el pensamiento están estrechamente unidos. La primera, la razón, tiende a capturar al segundo, al pensamiento. Y una vez que el pensamiento es capturado, el hombre se siente incapaz de obedecer a Cristo.
Saulo de Tarso era una persona ingeniosa, inteligente, sabia, y encabezó una persecución a los cristianos pensando y razonando que hacía lo correcto. Pero cuando tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, se le cayeron todas las opiniones, desaparecieron sus razonamientos, y lo primero que dijo fue: ¿qué quieres que yo haga, Señor? El rey Saúl fue rechazado por Dios no por robar, sino por pensar y razonar que trayendo lo mejor de las ovejas y de los bueyes para el sacrificio agradaría al Señor. Tomó su propio parecer, su propia decisión, cuando el Señor le había mandado a exterminar todo, inclusive al rey Agab. Por eso es que después vino Samuel y le dijo: obedecer es mejor que los sacrificios, porque los hombres no tienen absolutamente ningún derecho de aconsejar a Dios. Los creyentes debemos convertirnos solo para obedecer a Dios en forma absoluta, teniendo temor inclusive de nuestras propias ideas y opiniones. Entonces así Dios podrá manifestar su autoridad en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos esperar que el mundo sea obediente al llamado de Jesús si la iglesia no es obediente? Es necesario que todos aprendamos a aceptar la disciplina para que nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón sean instruidos para no hablar descuidadamente, ni argumentar, ni darle consejos a Dios. Entonces, en esta hoja en blanco, que se ha escrito tanta cosa hasta la edad que hemos venido nosotros al Señor, nosotros vamos a manejarnos de acuerdo a esto. Aquí está lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, cómo debemos actuar en ciertas circunstancias, qué es lo que tenemos que hacer diariamente, cómo estamos siendo condicionados a pensar de una manera. Pero resulta que Dios nos llama al arrepentimiento y lo primero que quiere Él es cambio de mente. Porque este que está aquí, que ha escrito aquí en su subconsciente, ha escrito tantas cosas y ha sido tan rebelde a la autoridad de los padres, a las autoridades del colegio, autoridades en la universidad, autoridades de cualquier clase. Ha sido tan rebelde que necesita cambiar sus pensamientos para volverse obediente a Dios. Porque tal como nosotros pensemos, así vamos a actuar. ¿Qué pensás? Entonces, si Dios le ha hablado, hay una demanda sobre su vida. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.